Hola, ¿cómo estás? Buenas noches o buenos días. Esto es el especial. Es una excusa increíble, una maravillosa excusa para conversar con amigos. ¿Y qué amigos? Y vos también que estás ahí del otro lado. Hace mucho que no conversamos por el chat de la radio. Acordate, ese cuadradito blanco, cuando entras a la página web, ahí pones tu nombre y conversas conmigo, ¿eh? O con el que quiera estar ahí sobre estos temas. Y resulta que hoy tenemos un tema muy importante, que te interesa a vos, que le interesa a toda la sociedad, que le tiene que interesar a toda la sociedad. Pero vamos a saludar a los amigos. ¿Qué te parece? Hola, Marta González. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Un tema muy interesante, más a mí que soy docente me encanta. Claro que sí, claro que sí. Hola, Liliana, Liliana Dulbeco. Hola Luisa, hola compañeros y compañeras. Ujú. Claudio Cruces, buen día, amigo. Buen día, contentísimo de estar con ustedes y en este programa que me parece a mí va a ser muy lindo. Así es, así es. Clelia Gómez, ¿cómo anda? Muy bien, buenos días a todos. También me interesa el tema muchísimo. Así es. Se vienen cuestiones muy importantes en marzo y entre todas ellas está el Día del Síndrome de Down. Y ahora revisando un poco, me doy cuenta de que sé muy poco, muy poquito al respecto del síndrome de Down. Pero le vamos a dar la palabra a Claudio Cruces, que él lo vive muy de cerca y tiene ahí a su Emilio, que siempre lo anda rondando, a su papá, que es su ídolo. Contanos, Claudio, ¿por qué esto de justamente el 21 de marzo, Día Mundial, es del síndrome de Down, ¿verdad? Sí, este es el Día Mundial del Síndrome de Down para la concientización de la población, ¿no? No, yo veo, al menos acá en Argentina, no sé en otros lugares, pero supongo que en todo el mundo es igual. Viene el Día de la Mujer y uno le lleva a su señora flores, a su mamá, a su amiga, ¿no? Y le dice feliz día. Pero no es una celebración. Es un recordatorio para tomar conciencia. Lo mismo pasa con el día del síndrome Down, el día del riñón, hay muchos días que son para tomar conciencia sobre el tema, ¿no? Y se ha decretado mundialmente el 21 de marzo por algo que tienen los, los compañeros de habla inglesa, ¿no? Vieron que en Estados Unidos, por ejemplo, se dice primero el mes y después el día. Te preguntás, ¿qué día es hoy? Hoy es marzo 21, te dicen, ¿no? Marzo 21, te dicen primero el mes. Y el síndrome de Down se le llama trisomía 21. ¿Por qué? Porque cada ser humano está compuesto por 23 pares de cromosomas. 21 que pone, 23, perdón, que pone el papá, 23 que pone la mamá. Así que tenemos dos pares uno, dos pares dos, dos pares tres, así hasta el 23. Pero hay una clase de chicos que por alguna razón que se desconoce el porqué de los porqueses, en el cromosoma 21 no recibieron uno del papá y uno de la mamá, sino recibieron uno y dos. Entonces, en lugar, en el cromosoma, en el par de cromosomas 21, en lugar de tener dos, tienen tres. Y eso le da más información que no puede asimilar, de alguna forma surgen los chicos con síndrome de Down. Así que al llamarse trisomía 21, por tener en lugar de dos cromosomas, tres en el par 21, se eligió el mes 3 y el día 21 como el día de las personas con síndrome de Down. Mirá, qué Mira interesante. sí, bárbaro. Es para que Sí. todos vayamos tomando ese día, o sea, ASDRA, por ejemplo, Argentina, Asociación
de síndrome Down de la República Argentina y otras instituciones se dediquen a, o instituciones o no, padres o familiares y demás, gente con conciencia, se dediquen a concientizar a la sociedad de que el síndrome Down es un síndrome, no es una enfermedad, es una característica, y que a partir de ahí empecemos a pensar no en curar a la persona, sino en cómo tratar con el prójimo, ¿no? Cómo tratar con el otro que es diferente. Esto es dificilísimo, nos costó a las personas comunes no andar diferenciando entre hombres superiores y mujeres inferiores, ¿no? Ustedes saben, creo que el otro día lo hablamos, que Santo Tomás, por ejemplo, decía que las mujeres no tenían alma. Es una cosa interesante eso. Entonces, no solamente con el síndrome de Down, aunque el 21 se recuerda eso, se concientiza acerca de eso, que todos los seres humanos estamos hechos iguales, iguales en derechos, iguales en obligaciones, igual, todos somos igualitos, ¿no? No igualitos que son todos feos como yo, pero que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos en la construcción de una nueva sociedad. Qué bueno. Yo creo que leí por ahí en algún momento que Down fue creo que un médico que Claro, que clasificó lo que era el síndrome de Down. sí, pero además Después él fue uno que le dio escribió otra mirada, Claudio, otra mirada, porque antiguamente, Claudio, también, ¿no? Digo, eran como otras personas, ¿no? De diferentes condiciones, sí, pero eran, los ocultaban las personas con esta condición o y los entrado el siglo castigaban. XX seguía haciendo eso, de ocultar a los chicos. Sí. Por ejemplo, acá enfrente de mi casa vivía un muchacho que tendría la edad de mi papá, más o menos, Ujú. este, Cachito. Uno le preguntaba, ¿cómo te llamas? Él te decía, Cachito el Bobo, Mi porque todo el amor. mundo le decía Cachito el Bobo, pobrecito, ¿no? Y ese muchacho, la madre, nunca lo mandó al colegio para que no se burlen de él. Y él tenía capacidad para hacer una escuela primaria, porque tenía mucha habilidad, mucha inteligencia, mucha recepción de conocimiento, ¿no? Ujú. Pero la madre nunca lo quiso mandar a una escuela para que los chicos no se burlen de él. Entonces lo tenía hoy ahí oculto. El pibe había aprendido a leer porque los amigos, mi papá era amigo de él, le enseñaban, pero nunca lo mandaron al colegio, lo ocultaban, había que ocultarlo. Y mucho más atrás, nosotros que venimos muchos de nosotros, nuestros apellidos son todos europeos, en la Europa civilizada se permitía matar a los chicos en Roma, por ejemplo, cuando nacía un chico que ellos le decían los chicos deformes, ¿no? Los chicos deformes, bueno, entre ellos los síndrome de Down, las personas hidrocefálicas, qué sé yo, cuantos más, se los podía matar sin ningún tipo de problema para seguir perpetuando una raza mejor, ¿no? Entonces, Sí, para ser mejor mataban, mirá qué cosa interesante, ¿no? claro. Mientras tanto, cuando vinieron a descubrir América, en México, los aztecas, los mayas y los incas y los aymara en el sur, Ujú. ellos lo tenían como grandes profetas, que gente que nos estaba mostrando, donde Dios nos estaba mostrando algo, ¿no? Sí. Eh, Hubo esto culturas, yo mucho de historia no sé, pero hubo culturas en los que a estas personas con esta condición se los endiosaba, se los respetaba mucho, se los alababa claro, porque eran como los españoles, mensajeros, por ¿no? ejemplo, los indígenas llamados mexicas, Ah, que dio un nombre a México, tenían, por alguna razón que desconozco, muchos nacimientos de chicos siameses, muchísimos nacimientos de chicos siameses. Ustedes saben muy bien que muchos de esos chicos, por incompatibilidad de compartir algún órgano, muchos se mueren. Me imagino que en esa época tal vez más,
pero muchos pueden sobrevivir. Y esos chicos que sobrevivían siendo siameses eran criados por el emperador, por la cabeza de la sociedad en sus, ustedes saben que los mexicas tenían como los jardines de Babilonia, algo muy parecido en su, ay, no me sale, En su en su palacio. Palacio. guarnición, en su palacio, no me salía Ah, el nombre. Y en su palacio tenía a chicos que tenían algún tipo de diferencia con los demás, estos siameses, chicos seguramente con síndrome de Down, porque mm, con esta cuestión del síndrome de Down y de lo que vos decís que lo ocultaban, sí, no vamos a ver en la historia, por supuesto que no va a decir síndrome de Down hace 1000 años atrás porque no existía, pero algún indicio que nos haga ver, por ejemplo, en la Biblia que tiene casi 2000 años de venirse escribiendo, o en el Bhagavad Gita, o en el Corán, o en cualquier libro religioso o antiguo, sí. no hay ninguna referencia a chicos que hayan nacido con esa discapacidad. Hay un cuadro, creo que es de las meninas, un cuadro, que hay una pintura que me parece que algo de eso hay. Un cuadro, ¿de quién es? No me acuerdo. Velázquez, de Uno Velázquez. De Velázquez, ¿no? de Sí, sí, Velázquez. sí, yo me parece que también lo he La encontrado. pintura de Es una cosa de las interesante porque la ciencia, la religión los negó y el arte no. Claro. no. Es interesante. Así. Y por último, para no quitar más tiempo a esta reunión, que tenemos muchas cosas que hablar, Ajá. algo que ya lo he dicho muchas veces, y acá en este mismo programa también lo he dicho, yo tengo un chico con síndrome de Down. En una oportunidad presenté una, un proyecto de ordenanza en la Municipalidad de San Isidro respecto a las personas con discapacidad, ¿no? De que no se le cobre impuesto municipal y demás. Y el presidente del Consejo Deliberante de aquella época, no el actual, cuando vio el proyecto me tachó con una lapicera todos los lugares donde decían discapacidad y puso personas con capacidades diferentes, Ah, ¿no? Y la gran pregunta siempre es, ¿cómo se llama a las personas discapacitadas, personas con capacidades diferentes? Y como ustedes saben, yo tengo un chico que tiene 20 años y tiene síndrome de Down, y cuando la gente me pregunta cómo llamarlo, yo le digo Emilio. claro. Así se llama Bien, perfecto. Emilio. Sí, sí, es una mirada muy importante la de Claudio. Tratar de acercarse a la persona, conocerlo y llamarlo por su nombre. No el discapacitado el negro de la vuelta, el petizo de allá, la mujer. Yo cuando era chico, que en un barrio italiano, ya también lo conté, en la Calabria, la gente hablaba de las personas, ¿no? Y te decían, la de Di Filippo, la mujer de. No te hablaban de María, te hablaban la de, ¿no? Algo que pertenecía a. Todo el mundo sabía que la de Di Filippo se llamaba María. Tanto cuesta decirle María. Pero por supuesto. El Mira, gordo. ¿No sabían que el gordo se llamaba Gabriel? tal cual. ¿No? El gordo. La de el discapacitado. La persona con capacidad diferente. No decirle Juan, Pedro, Susana. Claro. A todas las personas, no solamente a los discapacitados, a todas las personas. Ujú. Qué bueno esto que dijiste que no es el síndrome de Down, no es una enfermedad, es una condición. Una Sí, condición. la verdad es que somos todos diferentes unos de los otros Sí. y todos tenemos algunas capacidades, sí, y para el resto infinito de cosas somos incapaces. Por ejemplo, no sé qué le podría parecer yo a un campeón de pedestrismo, este, que tengo tantas dificultades para caminar. Claro. Este, en fin, eh, aceptémonos, supongo que esa es la tendencia, aceptémonos como somos. Y Ujú. creo que se está por ese camino. Si me dejan contarles, mi bisnieta va a un jardín de infantes estatal. La tendencia es incluir y tiene una compañerita con síndrome de Down.
es muy amiga de mi bisnieta. Mira. Mi bisnieta la quiere muchísimo. Y me llamó la atención que la vez pasada mi nieta, o sea, la mamá, fue a una reunión de padres que están agradecidísimos al jardín, que además es gratuito porque es estatal, y cuando empezaron a contar la recorrida que llevaban hecha por otros jardines privados y el rechazo que habían sufrido, y acá los padres todos fueron tan acogedores con ellos mismos y con su nenita que festeja cumpleaños como los demás, se divierten todos en la fiesta. Claro, son chiquitos, todavía no tienen prejuicios y están tratando de educarlos sin ellos. Entonces, por ahí sale una generación más humana. Y me contaba mi nieta que en medio de la reunión de padres se emocionaron tanto que se echaron a llorar los dos padres. Los tuvieron que consolar porque estaban absolutamente emocionados y contentísimos con el jardín que acogió a su criatura después de tanto rechazo en los privados. Qué importante, Clelia, esto que nos Yo te cuento, contás. Clelia, cuando lloré yo te cuento. Ujú. Mi hijo fue acá, se llama El Dominguito, un jardín de infantes, y el preescolar hizo ahí en el Dominguito, ¿no? Pero claro, cuando todos los chicos se graduaban, ahora se gradúan hasta de jardín de infantes los pibes, ¿viste? Sí. Cuando todos los chicos se graduaban para pasar a primer grado, a mí y a mi señora nos dijeron que sería bueno que Emilio se quede un año más, o sea, todos los 6 años en el preescolar. Ajá. Así que cuando hicieron la graduación, a todos los chicos le dieron su medalla y su diploma, y a Emilio no se lo dieron, por supuesto. Ajá. Así que un chico que ya tenía 6 años y tenía un año más que ellos, porque también tenía un retraso madurativo y había hecho jardín de infante 2 veces, se sacó su medalla y se la dio a Emilio. E inmediatamente todos los pibes vieron la situación e hicieron cola para regalarle la medalla a Emilio, que no tenía medalla, ¿no? Qué Eh, bárbaro. Imagínate la grandeza de esos pibes, que espero que nunca se lo olviden. Hoy tienen 20 años todos, 21. Ujú. Este, Entre ellos sigue teniendo una amiga de esa edad que de vez en cuando los viene a visitar, la madre viene con ella, se hizo muy amiga nuestra. Pero mirá la grandeza de esos chicos, ¿no? De sacarse la medalla y dársela al que no le habían dado. Tanto que aprender del otro, del prójimo, que todos te traen una sabiduría como esta, ¿no? Qué bueno, Claudio. Em, si quieren, tengo un video que pude descargar de una doctora especialista en genética, que un poco ya mucho lo dijiste, Claudio, claro, sobre todo la sabiduría que te da la experiencia de estar en contacto con Emilio, esa persona tan especial, querible, eh, que nos enseña cada día, en cada momento nos enseña a ser mejores seres humanos. Y esto, las personas los educadores y las personas que estamos en contacto con personas con miles de condiciones, ¿no? Lo sabemos. ¿Tá? ¿Les parece que, a ver, vamos a ver si podemos escuchar, que es un poquito una síntesis de... en realidad tengo dos que pude descargar, pero vamos a escuchar primero, a ver, a ver. Soy la doctora Adriana, especialista en genética médica. El 21 de marzo es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Si tú tienes algún familiar, amigo, paciente o alumno con síndrome de Down o simplemente quieres saber más sobre el síndrome de Down, este video es para ti. Si te interesa aprender sobre genética, herencia, discapacidad e inclusión,
No olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita de notificaciones. El síndrome de Down es una condición genética que se manifiesta cuando una persona tiene una copia extra del cromosoma 21. Ojo, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición de vida. El síndrome de Down es súper frecuente. Aproximadamente 1 de cada 600 a cada 1000 recién nacidos vivos tiene síndrome de Down y es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual. El diagnóstico de síndrome de Down se puede sospechar y confirmar en diferentes momentos. Y en la etapa postnatal, es decir, una vez que ya nace un bebé, pues lo más común es que diagnostiquemos o podamos diagnosticar el síndrome de Down mediante los rasgos clínicos. Hay muchas características físicas o rasgos que son frecuentes en las personas con síndrome de Down. A esto le llamamos su fenotipo. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down es frecuente que tengan perfil facial aplanado, unas fisuras palpebrales hacia arriba, un puente nasal ancho, deprimido, es decir, más aplanadito, las comisuras labiales están más hacia abajo, el cuello tiende a ser corto, ancho, la piel puede estar redundante en la nuca, las orejas tienden a ser pequeñitas, de implantación un poquito más baja, pueden estar un poquito displásicos para los auriculares. El tórax tiende a estar en forma acampanada y su abdomen tiende a ser globoso. Pueden tener diástasis de rectos, o sea, una separación entre los músculos del abdomen o una hernia umbilical. En el dorso, en la espaldita, es frecuente ver manchas azuladas. En las manitas es frecuente el pliegue palmar transverso único. En los pies es frecuente ver una separación más marcada entre el pulgar y el segundo dedo del pie, pero ninguna característica física está presente en el 100% de las personas con síndrome de Down. Y tampoco alguna de las características físicas es patognomónica de síndrome de Down. Por ejemplo, el pliegue palmar transverso puede estar presente en cualquier persona de la población general. Y cada persona con síndrome de Down es diferente. Cada persona va a ser única en cuanto a sus rasgos, sus capacidades, sus habilidades. Los niños con síndrome de Down presentan un retraso global en su desarrollo. Entonces, ellos van a lograr sostener su cabecita, sentarse, pararse, caminar, hablar, bailar, cantar, pero lo van a hacer todo a su ritmo, un poco más lento. Y en vida adulta, el síndrome de Down se manifiesta con una discapacidad intelectual de grado variable que puede ir desde un grado leve hasta severo, pero en su mayoría es una discapacidad intelectual que va de leve a moderada. El ADN, nuestra información genética, está guardado en nuestros cromosomas y son como las instrucciones de nuestro cuerpo. Por eso tiene que estar todo bien exactito, que no sobre nada y que no falte nada. Estemos balanceados. Tenemos 2 copias de cada cromosoma, la copia que heredamos de papá y la copia que heredamos de mamá. Y cada par de cromosomas está enumerado, desde el par número 1 hasta el par número 22, y el par número 23 ya no recibe un número, son letras. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, las personas regulares tenemos 23 pares de cromosomas, que nos dan un total de 46 cromosomas. Las personas con síndrome de Down, en lugar de tener 2 copias del cromosoma 21, tienen 3. Por eso se llama trisomía 21. Y en total, entonces, tienen 47 cromosomas en lugar de 46. Ojo, no hay diferentes tipos ni diferentes grados de síndrome de Down. Solo hay diferentes maneras o mecanismos por los cuales ese cromosoma 21 se va de más. No podemos adivinar el cariotipo de una persona con síndrome de Down con tan solo ver sus rasgos. Tenemos que hacer un cariotipo en todos, porque de ahí depende el asesoramiento que vamos a brindar a los papás sobre cuál es el mecanismo de formación de la trisomía 21 y cuál es la probabilidad de repetición o de que nazca otro bebé con síndrome de Down en un siguiente embarazo. Para concluir, todas las personas con síndrome de Down tienen trisomía 21 y todas las personas con trisomía 21 tienen síndrome de Down. No existen o no les llamamos tipos o grados de síndrome de Down, leve, moderado, severo, no lo clasificamos así. Los rasgos físicos de una persona y su capacidad intelectual se dan por combinación e interacción de muchos factores. Por lo tanto, el conocer el cariotipo de una persona no nos puede predecir su fenotipo.
Y bueno, en sí, ¿a qué se debe la trisomía 21? Se sabe que el mayor factor predisponente es la edad materna al momento Volviendo, Luis. de enseñarles sobre la importancia de la estimulación temprana, la terapia física y todas las terapias que pueden beneficiar a las personas con síndrome de Down. Lo ideal para la atención de una persona con síndrome de Down es formar un equipo multidisciplinario. Y ahí recordemos que el número uno tiene que ser la familia. Los familiares deben de tener una participación activa en toda la atención de la persona. Dentro del equipo de atención pueden estar también terapeutas, educadores, profesionales de la salud, incluyendo médicos, odontólogos, psicólogos, nutriólogos. Para el seguimiento médico, afortunadamente ya hay varias guías bien establecidas. Los especialistas debemos conocer estas guías y continuar formándonos y actualizándonos sobre la atención a las personas con discapacidad. Muchas veces el genetista o el pediatra son los que coordinan esta atención. Afortunadamente, ya hay pediatras que tienen un posgrado en la atención a personas con síndrome de Down, pero es muy recomendable que todas las personas con síndrome de Down tengan ciertas valoraciones, por ejemplo, cardiología, audiología, oftalmología y odontología. Algunas personas con síndrome de Down van a requerir dentro de su abordaje y su seguimiento a más especialistas. Las personas con síndrome de Down frecuentemente van a presentar condiciones o alteraciones que son más frecuentes que en la población general. Por ejemplo, alguna malformación cardíaca de nacimiento o algún problema visual, auditivo, en la tiroides, etcétera. Es muy importante además ir revisando el crecimiento y graficarlo en las gráficas específicas para población con síndrome de Down. Hay algunos laboratorios que se van a tener que estar solicitando varias veces en la vida de una persona con síndrome de Down. Esto puede incluir biometría hemática, perfil tiroideo, perfil de lípidos, glucosa, etc. Hay que sacar el máximo potencial de cada persona para lograr que sean lo más independientes y lo más felices posibles en cada momento de su vida. Y sí, hay que fijar objetivos, se tienen que ir cumpliendo ciertos hitos del desarrollo, sin embargo, no se desesperen, hay que disfrutar el camino. Cada vez se está logrando mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad. La inclusión se debe buscar en todos los ámbitos, empezando por el ámbito familiar. Hay que incluir a la persona con síndrome de Down en las tareas del hogar, en todos los deberes. Hay que tratarlos como a cualquiera de los hijos. Hay que trabajar en la inclusión escolar siempre que sea posible. Hay que intentar una inclusión en una escuela regular porque eso les sirve a los niños con síndrome de Down a tener más estímulos de otros niños de su edad. En la vida adulta hay que buscar la inclusión laboral. Cada vez, afortunadamente, hay más espacios que sí permiten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y cada vez contamos con mayor difusión, sobre todo en cine y en redes sociales. Les invito a que sigan redes sociales como estas que están buenísimas. La verdad que vamos a dejar acá, ¿eh? Vamos a ver cómo sale este programa porque me sacó el internet. Ahora estamos de nuevo en el especial. Y bueno, cosas que suceden. Luisa, Luisa, Hola Emilio, buen quería día. contarte una cosita, Luisa. Sí, Con esto que dijo, con esto que dijo de incluir a los chicos con síndrome de Down en las cosas de la casa, en la actividad de la casa, quiero presentarte a Emilio que lava los platos, ayer limpió la cocina, pasó el trapo, es un eh, maestro, Emilio. ah, Acá esté bien, conmigo. Emilio. Hoy voy a superar a mi mamá, a limpiar la casa. Bien, Emilio, bien, Así que Emilio. yo voy a limpiar la casa, voy a superar a mi mamá, no, que no me llame más. Para que no le mande más. Buenísimo. Bueno, bueno. No sabemos que digo papá más del mundo. Sí, Él cuesta dice que un el papá poco. es el más lindo papá de Ah, todos. mentira. El, ¿Sabes qué, Claudio? El tema de esto de, como decía la doctora hace un ratito, ¿no? El control, que bueno,
cualquier persona que está creciendo, cualquier niño, adolescente y demás, necesita controles médicos periódicamente, ¿no? Sí, Pero es los chicos con todo el mundo. este, sí, como todo el mundo, como todo el mundo. Sí. Sí, Yo no voy al médico hace 25 años, por ejemplo. Tendría que ir una vez por año al doctor, ay, ¿no? ay, ay, Pero eso porque sos un desecho, ¿no? todo, Y todo, lo que decía con cuidar que los chicos se incorporen en lo posible a la educación común, total. porque eso le va a hacer bien al chico con síndrome de Down. Yo le agregaría que le va a hacer bien también a los chicos sin síndrome de Down, Claro. Claro, claro, tal cual. porque es parte de su aprendizaje, ¿no? Porque si una de las cosas que aprenden los chicos en la primaria es a sociabilizar, y sociabiliza solo con pares, ¿no? Voy Claro. a un colegio de chicos comunes y todos varones. ¿Cómo sociabilizo cuando soy grande con una chica o con un muchacho con síndrome de Down? No aprendí Claro. ninguna. Yo quisiera que o Martita o Liliana nos cuente qué es la estimulación temprana, ya sea para niños con este síndrome o para cualquier niño. Es importante, ¿no? ¿Cómo se empieza? Estimulación temprana. ¿Marta? Sí, bueno, antes que nada quería decir algo de Emilio, que escribió una poesía para Luisa. Sí, Emilio escribió una poesía para Luisa. ¿La leíste vos, Luisa? Yo la escuché. sí, la Ah, el día escuché. del cumpleaños, sí, señor. Ay, Quiero otra vez me felicitar y quieres. quiero comentarles cómo él, estando en nuestro grupo, él hizo eso. Sí, la escuché. Bueno, de la estimulación temprana, en realidad, mucho con síndrome de Down, no sé. Eh, Lástima de no haberle avisado a una compañera nuestra que trabajó en eso, me gustaría que pudiera comentar. La estimulación temprana es favorecer el desarrollo del bebé con una discapacidad o con una dificultad. O no, Los Martita, o no. estimuladores saben de qué manera hacerlo. Claro. No, no, yo me refiero ¿Cómo? a estimulación temprana en general. Tenga síndrome de Down o no. Tiene que haber una Bueno, porque estimulación hay chicos que temprana. ya sea porque nacieron, ¿Cuál es la chicos que primera nacieron prematuros. institución? Escúchenme esta pregunta. ¿Cuál es la primera institución en la cual caímos? Vaya a saber de dónde. ¿La cigüeña nos trajo? Vaya a saber. Que tiene que tener en cuenta la estimulación temprana. Y el ¿Entiende? neonatólogo, cuando el bebé nace, se da cuenta que Antes. tiene una discapacidad o tiene alguna dificultad ¿Listo? Bien. antes. Y Ah, bueno, sí, haciendo estudios, no, estudios en el Te parto, referís a la familia, Luisa, yo a creo que papá y desde mamá. que estamos adentro de la panza de nuestra madre, tiene que haber una estimulación temprana. Bueno, bueno, pero eso es otra cosa. Vos estás hablando de la estimulación del grupo familiar. Claro, claro que sí. Claro. Como por ejemplo, tenés el bebé en la panza y pones música, estás estimulándolo. O sea, es el estado anímico de la madre en el embarazo también está funcionando. Pero Claro. eso es otra cosa. Sí, pero hay que tenerla en... Me parece a mí. Lili, sí, ¿qué me decís? A ver, O sea que la estimulación no es solamente de un profesional, es toda la familia la que tiene que Eso. estar funcionando. Si te referís a eso, yo Sí, totalmente de sin acuerdo. duda. Por eso cuando Emilio iba a estimulación temprana, lo llevaba yo, porque la profesional a mí también me estimulaba mucho, porque tiene que ser en familia siempre. Bueno, se estimulaban No, mutuamente. es cierto, por ejemplo, no es solamente cognitivo, si no me equivoco, la estimulación no es solamente cognitiva, también lo estimulan para que empiece a caminar. Emilio empezó a caminar a los 2 años, Claro. pero tuvo un proceso de estimulación. Yo veo chicos, por ejemplo, en Chacabuco, en lo que decían los paisanos ahí, le decían la fábrica de leche, ¿no? Ah, Algo perteneciente
a la suipachense, que hacían queso, ahí le decían la fábrica de leche, el encargado tuvo un hijo que no aprendió a caminar hasta los 6 años, porque él no lo llevaba a ningún lado, a que lo estimulen, porque estaba en el medio del campo, ¿no? Tenía que hacer 100 kilómetros para llegar a Chacabuco. Entonces, él lo tenía ahí en la casa, y el chico empezó a caminar a los 6 años, ¿no? O sea, eso es lo bonito de aprender a estimularlo y aprender en familia. Ya cuando uno sabe que va a tener un chico, tiene que ir pensando el cómo, ¿no? No solamente Claro, cómo se va a llamar, sino cómo lo va a estimular. Incluso, como decía Luisa, a cualquier chico hay que estimularlo desde que por nace, ¿no? supuesto, Claro. porque se escucharon como decía la doctora ¿Puedo que... ahora? Sí, Lili, decinos, decinos. No, lo que me parece, hay dos conceptos, me parece, para rescatar en el tema este. Sí. La estimulación en general, como dice Luisa, para todos los chicos, o la estimulación temprana. En realidad siempre es temprana la estimulación, porque la estimulación es desde que el bebé nace. Claro. Se sostiene en el concepto de Vygotsky, el psicólogo soviético que trabajó con discapacidad en su momento en la Unión Soviética, Mm. de que todas las funciones psicológicas superiores, lenguaje, percepción, atención, memoria, pensamiento, primero están entre personas afuera y luego eso se internaliza y está dentro de la persona, intrapersonal. Primero es interpersonal afuera con los vínculos, ya sea con los papás, con la escuela, con los médicos, con los especialistas, y después es intrapersonal, forma la conciencia que es todo esto que él nombraba como funciones psicológicas superiores, atención, memoria, percepción, pensamiento, juicio. Primero está afuera y luego se internaliza. Si no está afuera, no se internaliza. Ese es el Eh, principio básico que sostiene esto. Por ejemplo, el habla. ¿Cómo un niño aprende a hablar? Aprende a hablar porque los demás le hablan como si él entendiera, aun cuando todavía no entiende. Y estamos hablando de mamá, papá, luego el jardín de infantes, bueno, todo el medio de alrededor. Hay casos de niños, que son los niños salvajes, algunos muy documentados, como el salvaje de Aveyron, que es un chiquito que se encontró en Francia, criado en el bosque, entre animales, eh, documentado por el doctor Itard. Ahí está el libro, se llama El salvaje de Aveyron y hay una película excelente sí. que relata el proceso del chico. El chico era un animalito, caminaba en cuatro patas, no podía hablar, por supuesto no simbolizaba. Este, entonces, esa es la base de la estimulación en general. Ah, para que esté en el cerebro, en la conciencia y en las funciones psicológicas superiores, primero tiene que estar afuera. Más estimulación, más estimulación, más se desarrolla. Menos estimulación, menos se desarrolla. Por eso se dice que cuando los chiquitos tienen discapacidad o cualquier otra persona, no hay un techo. Es Claro. decir, no es que le podés decir el niño va a llegar hasta aquí. El techo está puesto por lo que se haga desde afuera, ¿no? Mm. Ese es un concepto muy importante, porque si no es como que, bueno, este niño va a poder hacer la primaria, antes decía, no, este niño no va a poder hacer la primaria. El techo está puesto por lo que se haga con él desde el entorno. Mira. Y otro concepto que me parece importante destacar es esto de la condición genética. No enfermedad, condición genética. Digo porque esto tiene otros Sí, sí. subyacentes. Si nosotros decimos condición genética, todos tenemos una condición genética diferente. Sí. En algunos que tienen problemas genéticos desde el nacimiento, esta condición genética se dio por alguna irregularidad o algún problema, ya sea en
el óvulo y el espermatozoide, o en la unión entre el óvulo y el espermatozoide, el huevo o cigota. Pero eso por un lado. Entonces ahí tenemos los síndromes genéticos, Claro. que pueden ser varios. Pero por otro lado, todos tenemos una condición genética diferente. Alguno hereda de la familia la tendencia a la diabetes, a los problemas Sí. cardíacos, bueno, al cáncer, ¿no? Mm. La tendencia, ¿no? Pero esto lo digo porque cada tanto surgen, me pasó escucharlo hace poco, y vamos a hacer un tratamiento para sacarle el síndrome de tal cosa. Yo digo, no, hay que respetar a la persona. ¿Qué es el tratamiento? ¿Para que sea como? ¿Igual a qué? ¿Con qué concepto de normalidad? Ahí está. Habrá que acompañarlo, ayudarlo, estimularlo con todos los tratamientos y demás. Pero hace poco escuché, oye, vamos a ver si se puede hacer un tratamiento o esta idea de que surja un tratamiento de que pueden sacarse todas las diferencias, todas las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser Perdón, normal? perdón, ¿lo habrás El que escuchado tenga... del presidente? Perdón. no, en otro tipo de charla más cercana. Entonces, ¿quién es normal? El que tenga todos los genes como quién. Claro, ¿Eh? eso es importante. Variabilidad, hay una variabilidad y esa variabilidad es respetable. Lo que hay que hacer es acompañar a las personas, y por empezar el Estado tiene que acompañar a las personas con esa variabilidad, con el apoyo médico, profesional, familiar, ¿no? Pero eso pasa con todos. Hay Qué familias que interesante. tienen diabetes en toda la familia, llega Claro. un momento que, bueno, hay que apoyar con medicación, con tratamientos médicos, ¿no? Y Pero por ahí eso tiene me que parece estar muy importante presente la obra destacar tres social. cosas. Sí, qué mal que me anda el Si me internet. permiten concluir, si me permiten concluir, tres Sí. cosas me parece importante destacar. Una, nadie tiene techo. El techo se pone o se quita desde afuera. Segundo, el concepto de condición genética que es variable para todo ser humano. Y el tercero, las funciones psicológicas superiores, la conciencia, comienzan en el medio y luego se internalizan. Si no hay no hay conciencia y no hay funciones psicológicas superiores. Eso está probado. Está probado con los casos de los niños salvajes ampliamente estudiados. Un niño salvaje que no tiene estimulación, un niño que no tiene estimulación, es un animalito. Si que se cría en un entorno de perritos, de lobos o de otros animales, es igual a un animalito, ¿no? Digo esto para contrarrestar las teorías biologicistas, y de estas de que quieren la perfección de no sé qué, y como Mm. parecido a qué, Qué peligro. Ujú. ¿no? Qué Bueno, esto quería interesante. concluir, digamos. Diana, nosotros tenemos Clelia, hoy la verdad que este programa no sabemos cómo va a salir porque el internet está pésimo. Clelia, saca la cámara mejor, porque seguro que... Sí, bien, bien. Le estás haciendo Por ahí. eso hicieron la cámara media. Ahí está, que Clelia. estuve sin cámara todo el tiempo, ahora me olvidé. Ahora se Decía escucha bien. que niños ferales se han encontrado varios. Ah, Nosotros en la cabeza creo que tenemos todos idealizados al niño salvaje por el libro de las tierras vírgenes de Kipling, en que Mowgli sí, el niño fue salvaje. criado por lobos y luego fue un muchachito magnífico y valiente. Ujú. Pero como dice Liliana, eso no es real, es literatura. Claro. Es hermoso el libro, pero un niño criado entre animalitos, que ha habido casos, es como un animalito más. Y es muy difícil, casi imposible, cuando se los encuentra, incorporarlo a la sociedad humana. No, cuando es tardío el estímulo, es muy difícil de dar. Por ejemplo, nunca aprenden a reír, que es una condición humana. Mira, Bueno, el Este, salvaje de Aveirón sí aprendió a reír.
Mira, Yo Sí, recomiendo la película El salvaje de Aveirón, que está dale. por eso dije, basado... muy difícil, Ujú. pero además debe haber también potencialidades especiales en cada uno. Claro. También está el que hizo la película Herzog, ¿cómo se llamaba ese niño? Pero no era exactamente un niño criado por animales, sino que lo habían escondido en en un lugar, se llamaba El huérfano de Europa, lo llamaron. Ah, Fue criado en una especie de cueva, de lugar oscuro y apartado, le tiraban la comida y nada más. tantas. Me olvidé del nombre, es famoso el caso. Lo Sí. mataron luego, ¿eh? Se dicen que era hijo natural, bueno, todos somos naturales, hijo de una soltera noble y lo habían escondido. Tantas historias, Clelia, tantas Eh, historias aberrantes, ¿no? Así Que los pasó mismos seres humanos a, lo a malvado que una puede mujer, ser el ser humano también es increíble. Claro. una mujer dice que la criaron las serpientes y así nacieron las suegras. ¡Qué maldito! Ahora, con esto del techo que decía Liliana, a mí me llama muchísimo la atención porque es interesantísimo, porque cuando nació Emilio, bueno, Marlene estuvo muchísimo tiempo, más de un mes internada, ¿no? Y ahí me conocí con otros padres, y había un padre que era profesor de filosofía, y a los dos nos había agarrado por separado, y un día tomando un café lo conversamos, la misma inquietud acerca del síndrome de Down y el pensamiento abstracto, ¿no? Ajá. Si podían llegar a... Entonces fuimos a ver a la doctora de los dos, de ambos, y le preguntamos, y ella simplemente me dijo, ¿ustedes quieren que sus hijos tengan pensamiento abstracto? Sí. ¿Saben qué tienen que hacer? No, enséñenle a tener pensamiento abstracto, ¿no? Claro, Y está. eso es lo que decía un poco Liliana, ¿no? El techo a veces se lo pone el mismo, la misma familia le pone un techo. Yo me acuerdo cuando estaba en Perú y un muchacho me dijo que los chicos, bueno, él me dijo los mongolitos, ¿no? Parecía Javier Milei. Vos, Los mongolitos argentinos parecen ser más inteligentes. Y no se trata de eso, no es algo genético, la inteligencia por países, sino porque él vivía en el medio del campo de su país, no vivía en Lima, y no tenía la estimulación adecuada a los chicos de ese lugar de la provincia. así. Pero con estimulación se pueden lograr muchísimas cosas. Ustedes saben cuando vino Fidel Castro a Argentina, que dio el discurso en Córdoba, un chico con síndrome de Down era periodista y lo reportó. Y es más, le dijo, ¿qué va a pasar con Cuba cuando usted se muera? Y Fidel lo miró y dijo, miren qué cosa interesante, porque todos los que están acá me quisieron hacer una pregunta y el único valiente fue este. Mira, ¿No? Este, claro. Hay tanto es para interesante, hay un tipo mostrarles. que el otro día se estuvo haciendo un libro, que el pibe había escrito un libro de poemas, buenos, malos que yo, pero el pibe se expresó. Claro que Y eso es lo sí. importante de la poesía, expresarse, ¿no? Sí, hay muchísimas experiencias de vida de personas con síndrome de Down o otras cuestiones que han llegado a muchísimo, a tener premios de natación, a ser los mejores en alguna disciplina. Y esto es para cualquier ser humano, como dice Claudio. Yo les súper agradezco, mucho más para hablar, ya volveremos alguna vez con otro 21 de marzo, ¿no? Este Día Mundial del Síndrome de Down. Muchísimas gracias por haber estado. A Martita, a Liliana, a Clelia y a Claudio y a Emilio. ¿Algo más para agregar en el saludito final? Sí, que, Luisa, yo quería agregar algo si se puede. O sea, de Sí, todo lo que estuvieron hablando, lo importante es que el síndrome de Down y el aprendizaje del chico se da en un vínculo.
Que viste que Clelia decía que los chiquitos estos abandonados después no podían aprender, porque primero hay que establecer un vínculo, y si ellos han establecido vínculos con los animales, no han establecido vínculos con las personas, es muy difícil enseñarles. Primero tienen que establecer un vínculo. A partir del vínculo se da el pasaje de lo externo a lo interno. No es que se da por ósmosis. ¿Se escucha? No sé si se escucha Sí, lo que digo. sí, muy interesante, sí, Sí. muy Entonces, importante. es fundamental, eso en todo, hasta en las terapias, lo primero que hay que establecer es un buen vínculo, donde haya un interés de parte del chico en aprender y de la persona en enseñar. Si no se establece ese vínculo, es muy difícil. Así es, Ujú. así es. Yo le mando un mensaje a una de mis estudiantes, Sabrina, que nos enseña todos los días ahí con sus 40 años, mucha sabiduría. Ella está aprendiendo a leer y escribir y vamos por más, Sabrina. Y nos estamos yendo, Lili, un saludito que nos vamos. Bueno, será hasta la próxima, un tema muy importante a tratar, Sí, ¿eh? realmente, realmente. Claudio, un saludo. Sí, yo lamento porque hoy este programa quería hablar de muchas cosas y al final se nos fue solamente en este tema, ¿no? Pero creo Sí. que era importante comentarlo y teníamos más discapacidades de las que hablar, o como dicen en Cuba, más situaciones de discapacidad de las que hablar, gente en situación de discapacidad, y no tuvimos tiempo, pero bueno, nos quedará para otro martes ver cómo mucha gente se fue superando. Por Vamos supuesto. a invitarlos a escuchar la próxima a un muchacho tocando la guitarra con pocos dedos. Eso es Ay, maravilloso, ¿no? sí. Sí, sí, vamos a seguir con esto. Y si no, que se unan a la grabación de Cristianismo y Discapacidad, pero es una vez por mes. Así que tenés que estar muy atento para participar en Cristianismo y Discapacidad, porque vos no sabés todo lo que hablamos al respecto y siempre salimos como, no sé, fortalecidos de ese programa. Nos hace muy bien, ¿eh? Te vamos a avisar cuando lo Cierto. grabamos. Gracias. Clelia, un saludo. Saludo a todos. Este programa me ha gustado muchísimo Ujú. y pienso no solamente en las personas con síndrome de Down, sino en todas las que son levemente diferentes a la media, lo Ponele, que se llama claro, la media. claro, claro, Homosexuales, gordos, hay todas. gordos que no son admitidos en los trabajos, por ejemplo, oscuros, porque son más oscuros que la media de la sociedad en que están, y otra serie de situaciones, como acaba de decir Claudio, que hacen infelices a muchos seres humanos. Claro. Me gustaría continuar con este tema. Sí, es muy importante. Y para los maestros, un mensaje para trabajarlo en el aula, ¿no? El respeto por el otro. El respeto a esto de que todos somos diferentes y todos vamos a enseñar. Todos enseñamos, eso siempre lo dije, por todas las escuelas que pasé y la gente que me escucha me da fe de esto, ¿no? Todos enseñamos, ¿sí? Desde la familia, desde los auxiliares de la escuela, desde cómo brindamos a nuestros niños ese desayuno, ese almuerzo, cómo compartimos, cómo respetamos. Todos enseñamos. Nos vamos hasta la próxima. Claro, no se escucha de a rato, no sé lo que va a pasar. Vaya a saber cómo va a quedar este programa, porque el internet, pues vino, me sacó, me puso y así seguimos. Hasta la semana que viene, vamos a ver acá y hasta la próxima.